Buenas noches, ¿cómo están? Vamos, perdón, vamos a seguir con el desarrollo de nuestro programa. Y para iniciar les digo de que la unidad 4, que trata de principios ontológicos, esa no vamos a desarrollar porque no tiene mucha importancia en cuanto a la aplicación de la interpretación, ¿verdad? Tiene una importancia mínima y entonces no vamos nomás a desarrollar eso, vamos a dejar de lado. Obviamente que con eso les digo que ya no, esos temas no van a ser tocados o no se va a plantear casos utilizando los principios ontológicos. Entonces, para ir avanzando más rápido, vamos a dejar nomás de lado esa unidad porque no, es apenas un complemento de todo esto, ¿verdad? Un complemento muy, muy mínimo y para no perder mucho tiempo, ¿verdad? En explicar cuestiones que después no vamos a aplicar, decidí yo excluir esa unidad del, del estudio, de nuestro estudio, ¿verdad? Y como le dije, obviamente ese tema no va a estar plasmado en ningún examen, ni pruebas ni examen final. Entonces vamos a pasar directamente al tema 5, que ya nos lleva a los principios de la argumentación, ¿verdad? Existe una cantidad larga, enorme, de principios que se aplican al momento de argumentar. O sea, se interpreta una norma y después tenemos que argumentar por qué estamos dando esa solución. El tema 5 nos pide en primer lugar lo que se denomina el argumento a contrario, también conocido como argumento a contrario sensu, ¿verdad? ¿Qué significa a contrario sensu? Su nombre mismo lo dice, ¿verdad? En sentido contrario. Hay que interpretar una norma en sentido contrario para aplicar a una determinada situación jurídica. Eh, Según el legislador, ¿verdad? Todas las leyes fueron creadas, ¿verdad? De una determinada forma de que todo lo que está en la ley es lo que ellos quisieron poner. Y lo que no está, ellos no quisieron ponerlo, ¿verdad? Es el principio general del a contrario sensu, ¿verdad? En sentido contrario, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una interpretación para excluir lo contrario de una norma. En un ejemplo que les puedo dar que tengo acá, dice: el ejercicio profesional de la abogacía requiere a quien pretenda ejercerla que no solamente tenga un título habilitante, sino además estar matriculado ante la Corte Suprema de Justicia. Esa es una formulación, ¿verdad? De que todo abogado o el abogado que pretenda ejercer la profesión no le basta con tener un título universitario obtenido en la respectiva facultad, sino que tiene que estar matriculado ante la Corte Suprema de Justicia para que esta sí le habilite al ejercicio de la profesión. ¿Cuál sería la interpretación en sentido contrario? El abogado no matriculado está inhabilitado para ejercer la profesión. ¿Comprendido? Entonces, el abogado que tiene un título y que está matriculado puede ejercer la profesión. Esa es la norma, ¿verdad? Y su interpretación a contrario sensu sería que el abogado no matriculado no está habilitado para el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Hay que invertir el sentido de la norma, ¿verdad?
Obviamente que no todas las normas puede dar la posibilidad que se pueda hacer una interpretación a contrario sensu, ¿verdad? Hay algunas normas que no admiten esa interpretación al contrario, ¿verdad? Entonces, el argumento al contrario es entonces una situación que se da en el ámbito real, pero que no tiene una normativa que lo regule. Entonces se tiene que buscar una norma en donde se establezca en forma positiva o negativa esa situación y darle un sentido contrario. Así como el abogado que está matriculado ante la Corte Suprema de Justicia puede ejercer la profesión. Entonces mi argumentación puede ser, por ejemplo, para rechazar la intervención de un abogado no matriculado, que se le planteó una que se llama por la excepción de, porque no tiene poder, es la excepción de falta de personalidad, ¿verdad? Es porque no tiene la posibilidad de intervenir en un proceso si no está matriculado. Entonces la fundamentación o la argumentación sería de que se hace lugar a la defensa opuesta por la otra parte, argumentando de que el abogado no matriculado no está habilitado para el ejercicio de la profesión, ¿verdad? La ley no dice que el abogado no matriculado no puede ejercer la profesión, ¿verdad? Pero al establecer como norma general que para ejercer la profesión un abogado tiene necesariamente que estar matriculado ante la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que dice la norma, ¿verdad? Para el ejercicio de la profesión, aparte del título habilitante, tiene que tener la matrícula respectiva, estar matriculado ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no está regulado lo que no tienen matrícula jurídica, ¿verdad? Pero haciendo una interpretación en sentido contrario de esa norma, los que no tienen matrícula, entonces no pueden ejercer la profesión. No sé si me comprendieron, ¿verdad? Parece que tiene varias, es medio complicado, pero en realidad no es, ¿verdad? La norma establece quiénes pueden ejercer la profesión de abogado, pero no establece quiénes no pueden. Pero para llegar a esta última conclusión, o sea, quienes no pueden ejercer la profesión, tengo que hacer una interpretación a contrario sensu de la norma que permite. Si esto me permite, de esta forma me permite, si no cumplo con eso, entonces no me permite. Pero para eso debo hacer una interpretación en sentido contrario. El abogado matriculado, el abogado con título y que esté matriculado ante la Corte Suprema de Justicia está habilitado para el ejercicio de la profesión. Al tener un caso de un abogado no matriculado, entonces hago una interpretación en sentido contrario de la norma y digo, bueno, el abogado no matriculado no puede ejercer la profesión. Haciendo esa interpretación, debo argumentarlo de esa forma, ¿verdad? La argumentación en sentido contrario, para encontrar la solución, ¿verdad? Porque no existe una prohibición directa de la ley para los abogados no matriculados. Pero por lógica, al existir una norma que dice que esos son los requisitos, el título habilitante más la matriculación ante la Corte Suprema de Justicia, obviamente que en sentido contrario, los que no tienen matriculación, o sea, no están matriculados ante la Corte, no pueden ejercer la profesión. Eso es hacer una interpretación en sentido contrario, lo que se denomina el argumento a contrario o a contrario sensu. Bueno,
Continuando, tenemos el argumento asimile o analógico. ¿Verdad? Analógico de analogía, ¿verdad? Que consiste en aplicar la solución prevista para un determinado caso a otro no regulado en el ordenamiento jurídico, pero que se asemeja al primero en cuanto que comparte características esenciales, o sea, ciertas características esenciales del caso comparten con aquel caso no regulado en el ordenamiento jurídico y aquel que sí está regulado. En consecuencia, resulta aplicable la misma razón legal o normativa. Este caso de analogía ya les había mencionado el caso de... Siempre doy ese ejemplo del abogado que pide su regulación de honorarios en un juicio de divorcio. Y como sabemos, hasta hoy no existe una norma que diga, bueno, tantos jornales o tantos guaraníes se le debe pagar a un abogado por su trabajo realizado en un juicio de divorcio. ¿Qué pasa acá, verdad? Dice, consiste en aplicar la solución prevista a un determinado caso a otro no regulado en el ordenamiento jurídico. Eso es la analogía. Un caso está previsto, está regulado, y entonces esa norma se utiliza en otro caso no regulado. Y habíamos visto en los ejemplos que ya hablamos de este tema de regulación de honorarios que el juicio de divorcio no existe. O sea que la regulación para juicio de divorcio no existe en la ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizamos el argumento asimile o analógico o analogía. Vamos a utilizar otra norma para solucionar esa cuestión, ¿verdad? Porque el juez no puede dejar de dictar resolución o resolver una cuestión que se le plantea. O debe conceder o debe rechazar. Y en ambos casos debe argumentar el motivo. En este caso, se va a dar lugar a la regulación de honorarios del abogado y se va a utilizar como argumento el de la analogía. Y como dijimos, la característica esencial que comparte el juicio de divorcio es con el de juicio de separación de cuerpos, que está previsto en nuestro Código Civil y hasta hoy no fue derogado. Esa separación de cuerpos sí está regulada en la ley de honorarios, o sea, le establece un monto de 200 jornales para los casos de separación de cuerpos. Como el divorcio tiene ciertas características similares, o sea, consiste en la separación de dos personas unidas en matrimonio, como también la de la separación de cuerpos, entonces vamos a utilizar esa norma que tiene la misma característica para el juicio de divorcio, o sea, para la regulación de los honorarios en el juicio de divorcio. Vamos a traer, como se dice, esa norma y aplicarla en el caso concreto y se le va a aplicar al juicio de divorcio la norma que regula los honorarios para el juicio de separación de cuerpos. A eso se refiere la analogía, ¿verdad? Entonces, una norma del sistema jurídico existente es aplicada respecto a un determinado caso no previsto por el sistema. Eso es la analogía. Bueno, después tenemos lo que se denomina el argumento a fortiori. Ahora vamos siguiendo el programa. Si una norma establece que en cierta hipótesis debe darse una determinada consecuencia, entonces con mayor razón debe darse la misma consecuencia a una hipótesis más ventajosa o a una hipótesis menos ventajosa.
¿verdad? Es lo que se llama, eh, aquí lo que hay que utilizar es la frase con mayor razón, ¿verdad? Si está prohibido lo menos, con razón, si está prohibido lo más, con mayor razón, está prohibido lo menos. Y si está permitido lo más, con mayor razón va a estar permitido lo menos. Esa es la fórmula. Por ejemplo, si está prohibido ocasionar lesiones, es un delito, con mayor razón va a estar prohibido matar. Si está prohibido ocasionar lesiones o herir, con mayor razón va a estar prohibido matar, ¿verdad? Hay una norma por ejemplo, si dice si está prohibido pisar la grama o el césped, con mayor razón estará prohibido arrancarla, ¿verdad? La, en las plazas ustedes van a ver que dice prohibido pisar el césped, o en algún lugar de alguna institución que tienen el empastador. Y obviamente si está prohibido eso, con mayor razón va a estar prohibido arrancarla. ¿Entendieron? Si está el famoso, pero un poco improbable ejemplo que se dan en las clases de lógica, si está prohibido pasear en una plaza a un perro, hay un letrero que dice está prohibido pasear a perros, con mayor razón va a estar prohibido llevarle a pasear a un león o a un tigre, ¿verdad? La norma no dice que está prohibido pasar, la norma en ese caso, que es el cartel que regula eso, no dice que está prohibido un tigre, ¿verdad? Pero no necesita, ¿verdad? Al decir que está prohibido un animal de menor porte, obviamente que va a estar prohibido, con mayor razón va a estar prohibido que se lleve un animal de mayor porte, ¿verdad? Bueno, le estaba diciendo que hay una norma constitucional que establece las razones. Después le voy a dar el caso en ejemplos para que podamos trabajar sobre eso. Que establece que una de las razones para el juicio político al presidente de la República es la comisión de delitos. El mal ejercicio y la comisión de delitos, dice, ¿verdad? En la Constitución está así, no, claramente se limita a eso. Bueno, el Código Penal divide los hechos punibles en delitos y crímenes. Los crímenes son obviamente aquellos los más graves y que tienen una pena privativa de libertad de más de 5 años. Ahora, los crímenes más graves, los hechos punibles más graves son considerados crímenes. Y los de 5 años a menos, digamos los no tan graves, o dependiendo de la calificación que le dé el código, son considerados delitos, ¿verdad? Un homicidio es un crimen. Un accidente de tránsito con derivación fatal es un delito. No es un crimen porque no hubo intención. Y hay varios delitos que están tipificados en el Código Penal y varios crímenes, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la violencia contra la mujer es considerado crimen. Ya no es más delito como antiguamente. Se modificó la ley penal y ahora es crimen. Bueno, volviendo al tema de la Constitución que dice que al presidente de la República se le puede destituir o separar por juicio político por la comisión de delitos. La comisión de delitos, dice ahora. Bueno, ¿qué va a pasar si el presidente comete un crimen? Un asesinato, por ejemplo, y se le quiera hacer un juicio político, o se le hace un juicio político, y el abogado del presidente dice, no se le puede destituir al presidente porque
La norma constitucional establece que el presidente va a ser separado si comete un crimen, un delito. Y acá estamos ante un crimen, entonces no se configura la razón constitucional para destituir al presidente de la República. O sea, se le puede echar al presidente de la República por delitos menores, por hechos punibles menores, pero no por hechos punibles más graves, ¿verdad? Porque así establece la Constitución, ¿verdad? O sea, no establece eso, dice que va a ser eh, separado del cargo por mal desempeño en sus funciones o la comisión de delitos, dice, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los crímenes? Obviamente aquí si hay un juicio político, se va a aplicar el argumento a fortiori, por el cual se va a decir, sí, se le puede destituir al presidente de la República o separar al presidente de la República por la comisión de un delito, con mayor razón se le debe separar por la comisión de un crimen, ¿verdad? Algo más grave. Si por algo más leve se le puede echar, ¿cómo no se le va a poder echar por un hecho más grave cometido por él? Lo bueno del texto de la Constitución sería que diga o por la comisión de hechos punibles, pero ahí hubo una calificación diferente, ¿verdad? Se hizo en forma diferente, diciendo por la comisión de delitos. Y se olvidaron del crimen. Y constitucionalmente es lo que quieren aplicar la interpretación gramática por la ley, por el principio de legalidad, pueden decir de que no, la Constitución dice delito, no dice crímenes, ¿verdad? No se le puede echar al presidente de la República porque cometió un crimen, porque eso no está previsto en la norma. En esos casos se utiliza el argumento a fortiori, que como le dije, la frase que se tiene que utilizar es con mayor razón. Si cometió un hecho punible menor, es una razón para destituirlo, con mayor razón si comete un hecho punible más grave, denominado crimen. ¿Ya está? Bueno, después el argumento de completitud de la disciplina jurídica, ¿verdad? Este argumento se basa en la creencia de que el derecho o el sistema jurídico es una disciplina jurídica completa, carente de lagunas, dice, ¿verdad? Eh, yo no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Y obviamente que hay lagunas, ¿verdad? Pero el argumento que ellos utilizan, lo que defiende este argumento, dicen que el ordenamiento jurídico positivo es completo y está previsto ahí un universo de casos, razón por la cual considera a algunos relevantes y a otros no, ¿verdad? Y para la solución de cada caso se encuentra dentro del ordenamiento jurídico, dicen ellos, ¿verdad? Bueno, eh, si bien ellos hablan de que el sistema jurídico es completo, que no existen lagunas, ellos mismos se contradicen al decir de que la ley estableció un universo de casos para la solución. Entonces, si para un caso específico no se encuentra específicamente en la sección o el lugar que tiene que ocupar dentro del ordenamiento jurídico, igual vas a encontrar en otro lugar, es lo que más o menos ellos dicen, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que existen lagunas y obviamente se tiene que optar por la analogía, ¿verdad? Pero es un argumento
existente y que se reconoce mundialmente, ¿verdad? El siguiente argumento dice el argumento de la coherencia de la disciplina jurídica. Dice, este argumento dice o se basa en la creencia de que el sistema jurídico está exento de contradicciones, que no existe contradicciones, ¿verdad? Y cuando existe conflicto de normas, lo que se debe hacer es recurrir a los principios generales para buscar una solución. Igual que el anterior, ¿verdad? Obviamente que existen incoherencias o contradicciones en nuestra legislación, ¿verdad? En casi todas, ¿verdad? Constitución, Código Civil, varios, ¿verdad? Eh, por lo que no solamente vamos a basarnos en los principios generales del derecho para solucionar esa cuestión. Entonces también es otro argumento que a mí personalmente no me convence mucho de su existencia, al decir que hay una coherencia en la disciplina jurídica, que no hay contradicciones, que no hay antinomias, en otras palabras, como ya venimos dando, ¿verdad? El problema es la antinomia. Y existe, eso es algo que no podemos eh, negar o dejar de lado, ¿verdad? Existen antinomias, contradicciones en las normas, pero por suerte también existen las soluciones, como ya vimos en clases anteriores, y que vamos a ir repasando con los casos específicos que les voy a pasar. A lo mejor la próxima clase ya entramos más en los casos, ya con las normas, los problemas que tienen y las soluciones que se le tienen que dar. El argumento psicológico. Este argumento se atribuye el significado a la norma según la voluntad del emisor, o sea, quien es el que emite la norma es el legislador. Entonces, según ellos, al existir una duda en la interpretación de esa norma, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos recurrir a los antecedentes. ¿Por qué? Porque lo que el legislador, el emisor en ese caso, creó, era su voluntad. No existe otra voluntad sino la voluntad del legislador. ¿Cómo vamos a hacer cuando existe una duda sobre una determinada norma, sobre su alcance? ¿Qué tenemos que hacer? Según el argumento psicológico, tenemos que, por ejemplo, realizar una investigación sobre los materiales preparatorios o anteriores a la norma, incluyendo, dice, la exposición de motivos. ¿Qué es la exposición de motivos? Es el argumento que el legislador que propone la creación de una norma lo hace ante el pleno del Congreso, ya sea diputados o senadores, ¿verdad? La exposición de motivos. ¿Por qué esa norma se quiere crear o establecer? Y en esa explicación o exposición de motivos se explica el alcance, ¿verdad? La razón de ser de esa norma. Obviamente que eso no se plasma ya en las normas, en los códigos, en las leyes, pero quedan guardadas en los archivos del Congreso. Entonces uno puede solicitar, pedir, un juez, por ejemplo, que tiene dificultad en entender el sentido de una norma, puede pedir que se traiga a la vista, o sea, pedirle al Congreso que le remita los cuadernos de las sesiones en donde se creó esa norma, ¿verdad? Y ver
las exposiciones, no solamente la exposición de motivos del que, del que propuso la creación de esa norma, sino también los comentarios que se hacen en en la sesión por los otros parlamentarios. O sea que alguien propone la norma, la creación de una norma, y hay un debate dentro del Parlamento, ¿verdad? Hay un debate en donde los parlamentarios, vale la redundancia, discuten, ¿verdad? Algunos en contra, algunos a favor, otros amplían, ¿verdad? O sea, proponen la ampliación de esa norma o que se disminuya en el sentido que se saque esta frase, que se agregue esta. Ustedes ya habrán visto, ¿verdad? Aunque sea por algún momento, un debate dentro de las cámaras del Congreso, ¿verdad? En estos días, creo que fue ayer o anteayer, el Senado rechazó, por ejemplo, la creación del impuesto a la soja, ¿verdad? Hubo un legislador o legisladores que propusieron la creación de, de ese impuesto a través de la ley, claro, porque todo impuesto se hace por ley, y otros que estuvieron en contra, que en este caso resultaron la mayoría, ¿verdad? Y cada uno o la mayoría de los congresistas, senadores, dieron sus razones y sus motivos para el rechazo de esa norma. Y así también se hace cuando se aprueba, ¿verdad? Entonces, a veces yo puedo proponer la creación de una norma o de una ley y en parte se aprueba y parte se rechaza, ¿verdad? No, no es que totalmente se aprueba, aunque puede ser también, ¿verdad? Pero puede darse de que el colegiado, que es el Congreso, diga, sí, está bien lo que vos planteas como ley, pero vamos a excluir tal frase o tal letra, o vamos a cambiar tal letra porque puede darse a confusión. Todo eso tenemos que dar, porque se puede entender así, de una forma o de varias formas. Entonces, entramos dentro de lo que es el argumento psicológico o el argumento dado por el legislador, ¿verdad? De esa forma podemos encontrar, o por eso es psicológico, entrar dentro de la mente es como entrar, ¿verdad?, ficticiamente en la mente del legislador para saber qué realmente quiso, qué realmente se quiso en ese caso particular, en esa norma, ¿verdad? Así, ¿qué quiso el legislador decir? ¿Qué alcance le dio el legislador? Eso puede darse, por ejemplo, en un proceso cuando una de las partes le da un sentido a una norma y la otra parte, la parte actora, por ejemplo, y la parte demandada le da otro sentido, otra interpretación. Y si el juez no puede, no encuentra una forma de darle una interpretación propia, directa, entonces tiene que recurrir al argumento psicológico, ir a buscar cuál fue la intención real del legislador. Entonces va a pedir los cuadernos, las actas los dictámenes de las comisiones, etcétera. Todo eso se puede hacer para llegar a realidad. Y una vez que tenga el juez a mano eso, se va a llegar a la interpretación de la norma utilizando el argumento psicológico.